Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama habla en conferencia de prensa previo a su viaje por Europa y América Latina y también sobre la transición con el próximo gobierno de Donald Trump. Escuchemos. De construir en eso. Número 2. Nuestro trabajo también ha ayudado a estabilizar la economía global, y porque hay un presidente cada vez, yo pasaré esta semana reforzando el apoyo de los Estados Unidos por el enfoque que hemos tomado para promover el crecimiento económico. Espero en mi primera visita en Grecia y después en Alemania me reuniré con la canciller Merkel, que ha sido mi socia más importante a nivel internacional en estos últimos años. También expresaré nuestra solidaridad con nuestros aliados y también por un grupo unido. Es esencial para la seguridad y para la estabilidad. Por eso la alianza transatlántica y la alianza de la OTAN va a durar durante décadas, a pesar de los demócratas y republicanos. Y después en Perú también hablaremos para rebalancear el tema de Asia-Pacífico. Esto es un momento de gran cambio en el mundo. Pero de nuevo siempre hemos sido una fuente y una luz de esperanza para personas alrededor del mundo, y espero que así continuemos. Finalmente, una nota personal: Michelle y yo queremos ofrecer nuestras condolencias a Gwen Ifill y su familia y a todos sus colegas por su muerte. Gwen era una amiga nuestra, fue una periodista increíble, siempre mantuvo fe por las responsabilidades de su profesión, haciendo que la gente fuera responsable, defendiendo una prensa libre, que es la base de nuestra democracia. También siempre aprecié los reportes de Gwen, aunque a veces yo recibí entrevistas bastante rudas de su parte, ya que fuera desde la convención o desde el terreno, o ya que fuera una moderadora de debates. Ella no solamente informaba a los ciudadanos, sino que también inspiraba a los periodistas del mañana. Era un modelo para las mujeres y los jóvenes que admiraban su tenacidad y su integridad. Y será una de las mujeres, una de las primeras en trabajar en los canales de televisión. Entonces ella fue de gran servicio. Michelle y yo estamos con su familia y sus colegas, todos quienes la amaron, para recordarla y honrarla el día de hoy. Con eso voy a tomar algunas preguntas. Y porque Josh Earnest acaba de poner en la lista Colleen Nelson de Wall Street Journal. Yo comprendo que Colleen, que ibas a Kansas City. Josh, resulta que él es de Kansas City, entonces no sé si hubo algún tipo de coincidencia ahí, pero te deseamos lo mejor. Usted va a empezar su último viaje. ¿Qué le diría a los líderes globales sobre su sucesor? ¿Deberían estar preocupados sobre el futuro de la política exterior de los Estados Unidos? Y segundo, ¿cómo, después de esta derrota para los demócratas, cuál es su consejo sobre hacia dónde debe ir el Partido Demócrata? Una de las mejores cosas de los Estados Unidos es que cuando se trata de los asuntos mundiales, el presidente obviamente es el líder de la rama ejecutiva, el comandante en jefe, la persona que habla por la nación, pero la influencia en el trabajo que tenemos es el resultado no solamente del presidente, sino es el resultado de muchas interacciones incontables y relaciones entre nuestras fuerzas militares y otras fuerzas militares, nuestros diplomáticos y otros diplomáticos, las agencias de inteligencia, los trabajadores por el desarrollo, y hay mucha continuidad por debajo de las noticias que se ven todos los días, que hace que nosotros seamos esa nación indispensable cuando se trata de mantener el orden y promover la prosperidad alrededor del mundo, y eso va a continuar. En mi conversación con el presidente electo, él expresó mucho interés
en mantener nuestras relaciones estratégicas principales, así que uno de los mensajes que yo podré entregar es su compromiso con la OTAN y con la Alianza Transatlántica. Y yo creo que esa es una de las principales funciones que me preocupan ahora durante este viaje, es dejarles saber a esos líderes mundiales que no se ha debilitado la determinación de los Estados Unidos para mantener una relación robusta con la OTAN y el reconocimiento que esa alianza no son solamente buenas para Europa, sino que son buenas para los Estados Unidos y son vitales para el mundo. Con respecto al Partido Demócrata, como dije después de la elección, cuando tu equipo pierde, todo el mundo se desinfla y es algo difícil y representa un reto, pero creo que es algo bueno para el Partido Demócrata pasar por algún periodo de reflexión. Creo que es importante para mí no estar ahí en esa conversación. La gente quiere ver nuevas ideas. Esa es parte de la razón por la cual hay un límite a los términos que tiene un presidente y es algo bastante útil. Pero los demócratas deberían no dudar de nuestros principales principios, de que deberíamos tener una economía que funcione para todos, no solo para algunos. La creencia de que Estados Unidos, en su mejor momento, es inclusiva y no exclusiva, excluyente. Que insistamos en la dignidad del potencial dado por Dios de cada niño, sin importar la raza, el género o su orientación sexual o en el lugar donde nacieron. Que estemos comprometidos con un mundo donde mantengamos seguro a los Estados Unidos, pero reconozcamos que nuestro poder no solamente viene de nuestras fuerzas militares, sino de la fuerza de nuestros ideales y principios y nuestros valores. Entonces, va a haber unos valores centrales que no deberían estar ahí para el debate, deberían ser nuestra estrella norte. Pero cómo nos organizamos políticamente, creo que eso es algo que deberíamos pensar al respecto. Creo que tenemos mejores ideas, pero también creo que las buenas ideas, no importa si la gente no las escucha. Y una de las razones por las cuales los demócratas tienen que tener claro es que, dada la distribución de la población en los Estados Unidos, tenemos que competir en todas partes, tenemos que estar en todas partes. Tenemos que trabajar desde la base, algo que ha estado muy presente a lo largo de mi carrera. Yo gané Iowa no porque fuera la demografía lo que hizo que yo ganara Iowa, sino porque yo pasé 87 días yendo a cada pequeño pueblo, a todos esos lugares, y en algunos condados tal vez perdí, pero tal vez perdí por 20 puntos y no por 50 puntos. En algunos condados incluso gané y la gente no creía, porque la gente tuvo la oportunidad de verme y de escucharme y de saber por qué estaban luchando. Entonces, el reto para un partido nacional es cómo llegar ahí y cómo crear ese tipo de estructuras para que la gente comprenda qué es lo que estamos defendiendo. Y eso es cada vez más difícil de hacer simplemente a través de una estrategia presidencial. Es más difícil de hacer cada vez más. Entonces, creo que las discusiones que han estado ocurriendo sobre cómo tenemos a más personas organizando, cómo le damos fuerza a las organizaciones locales, a las competencias locales, todo eso va a contribuir para el mejor futuro del partido y estoy optimista de que eso va a ocurrir. Para los demócratas
que se están sintiendo completamente desalentados. Yo he estado tratando de recordarles que todo el mundo, el que recuerde mi discurso de Boston en el año 2004, no se acuerda cuando yo llegué en el 2005 y cuando John Kerry perdió la elección. También el líder del Senado había sido derrotado. Nosotros éramos los únicos dos demócratas que habíamos ganado a nivel nacional. Los republicanos controlaban el Senado y la Cámara. Y 2 años después, los demócratas pudieron retomar el Congreso y 4 años después yo era presidente. Las cosas cambian de manera muy rápida, pero no cambian inevitablemente. Cambian porque se trabaja para que cambien. La democracia no es fácil, es difícil. Y en un gran país como este, tal vez debería ser difícil. Mark Nolan, qué bueno verte. Señor presidente, ¿qué puede decirnos sobre lo que ha aprendido de ser presidente? ¿Cuánto le tomó antes de sentirse completamente cómodo en el trabajo, si es que eso ocurre? Y háblanos del presidente electo Trump. Hace una semana me empecé a sentir bastante bien. Creo que la curva de aprendizaje siempre continúa, siempre avanza. Este es un trabajo increíble, es como ningún otro trabajo en la Tierra. Y es un flujo constante de información y de retos y de problemas. Y eso es más cierto ahora que nunca, en parte porque estamos en una nación, en una era de información y de interconexión entre diferentes regiones del mundo. Si tú fueras presidente hace 50 años, la tragedia en Siria tal vez ni siquiera habría penetrado sobre lo que la gente pensaría. Hoy vemos imágenes todos los días de los niños después de un bombardeo. Hubo un tiempo cuando si teníamos una crisis financiera en el sureste de Asia, no tenía ningún tipo de impacto sobre nuestros mercados. Hoy sí lo tiene. Entonces, la cantidad de información, la cantidad de información que una administración tiene que recibir y responder de manera más rápida, eso hace que sea diferente. Estaba viendo un documental durante la crisis de la Bahía de los Cochinos. Pasaron 2 semanas antes de que se reportara eso. Imagínenlo. Creo que es justo decir que si algo como eso ocurriera con un presidente hoy por hoy, tendrían más o menos 1 hora para reaccionar. Entonces, este es el tipo de cosas que yo compartí con el presidente electo. Fue una conversación bastante útil y de mucho flujo. Traté de ser tan honesto como pude de las cosas que yo creo que cualquier presidente tiene que pensar si llega a la Casa Blanca. Y tal vez el punto más importante fue cómo se crea el equipo el consejero de la Casa Blanca, el jefe de gabinete, cómo se establece un proceso y un sistema para generar opciones para un presidente, comprender que finalmente el presidente será la persona que tome la decisión final, y eso es algo que tiene que ser atendido de manera inmediata. Yo me he sentido bendecido y por tener en mi equipo a muchas de las personas buenas que trabajan duro en mi administración, que creo que ningún otro presidente ha tenido. Y como consecuencia de ese equipo, yo he podido tomar buenas decisiones. Y si no se tiene eso alrededor, entonces estás en problemas. Entonces, espero que él haya apreciado ese consejo. Lo que también discutí fue el hecho que me he sentido alentado por sus declaraciones en la noche de la elección, por la necesidad de unidad y su interés en ser un presidente para todo el pueblo.
y cómo los primeros pasos que tome, las primeras impresiones que genere, el reset que puede ocurrir después de una elección, todas esas cosas son importantes y deben pensarse. Creo que es importante darle a él el espacio, porque se necesita tiempo para llevar a cabo todo esto. Pero le hice énfasis en que una noche como esta, que fue tan dividido, los gestos importan. Y cómo él alcanza o llega a grupos que tal vez no lo hayan apoyado, cómo él muestra su interés por diferentes temas y preocupaciones. Creo que ese son el tipo de cosas que realmente pueden crear un tono que va a ayudar a que las cosas avancen una vez que realmente llegue a la presidencia. Y yo nunca realmente tuve tiempo de preocuparme por estar a gusto en el trabajo, porque como recuerdas, estábamos perdiendo miles de empleos cuando yo llegué. Las buenas noticias es que mi experiencia es bastante atípica. Es difícil encontrar una situación similar. Cuando John F. Kennedy llegó aquí, cuando John F. Kennedy llegó aquí, las cosas estaban bastante estables, y cuando yo llegué, la industria automotriz estaba a punto de caer, se había colapsado el sistema inmobiliario, y una de las ventajas que yo tuve era que yo estaba demasiado ocupado para preocuparme sobre qué tan aclamado me sentía. Teníamos que tomar decisiones. En esta situación, estamos entregando un país que tiene retos, que tiene problemas, y obviamente hay personas allá afuera que se sienten muy decepcionadas. Si no, no habríamos tenido los resultados que tuvimos en la elección. Pero, por otra parte, si vemos los indicadores base sobre cómo está el país, el índice de desempleo está tan bajo como ha estado en 8 o 9 años. Los ingresos, los salarios han aumentado más rápido de lo que lo han hecho en una década o dos. Tenemos índices de personas que no tienen seguro bastante bajos. El mercado de valores está en su punto más alto, y los 401ks han sido restaurados, se ha restaurado el sistema inmobiliario. Tenemos retos internacionales, pero nuestro reto más inmediato con respecto a ISIS, estamos viendo progreso significativo en Irak, y en Mosul ahora está cada vez más siendo retomado por las fuerzas iraquíes apoyados por nosotros. Nuestras alianzas están en buena forma. El progreso que hemos logrado con respecto a las emisiones de carbono ha sido más grande que el de ningún otro país en la Tierra, y la gasolina está barata. Entonces, él tendrá tiempo y espacio, creo yo, para tomar decisiones apropiadas. La nueva administración no tiene que, tal vez quiera llevar al país en una dirección diferente, pero tienen tiempo para considerar cuál es exactamente esa dirección y qué es lo que quieren lograr. Y ese es un testamento al tremendo trabajo que ha hecho mi equipo los últimos 8 años. Me siento muy orgulloso. Natina Jones. Usted dijo más de una vez que no creía que Donald Trump sería electo como presidente, y dijo que no era apto para esta oficina. Ahora que ha pasado tiempo con él, durante 1 hora y media en la oficina oval, ¿ahora cree que el presidente electo Trump está calificado para ser presidente? Y otra pregunta, el tema del tono y del equipo. ¿Qué le diría a los estadounidenses que tal vez no dudan que habrá una transición pacífica, sino que están preocupados sobre algunas de las políticas y sentimientos expresados por el señor Trump?
que puede mostrarse como hostil hacia las minorías. Estoy hablando sobre el anuncio donde se dice que el movimiento nacionalista blanco va a tener un mensaje y va a tener una posición muy fuerte en la Casa Blanca. ¿Qué opina de eso? Creo que es justo decir que no sería apropiado hacer comentarios sobre cada designación que el presidente electo comience a hacer si quiero ser consistente con la noción de que vamos a tratar de facilitar una transición suave. La gente ha hablado. Donald Trump será el próximo presidente, el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y le corresponderá a él establecer un equipo que le sirva bien a él y que refleje sus políticas. Aquellos que no votaron por él tendrán que reconocer que así es como funciona la democracia. Así es como opera el sistema. Cuando yo gané, había personas que no me querían y que no les gustaba lo que yo defendía. Creo que cuando llega un nuevo presidente, particularmente después de una elección como esta, toma un tiempo para que la gente se reconcilie con esa nueva realidad. Y también espero que recuerde que las elecciones importan y que votar cuenta. Entonces, no sé cuántas veces tenemos que reaprender esta lección porque terminamos teniendo al 43% del país que no vota, pero sí hace una diferencia. Entonces, dado que el presidente electo Trump ahora está tratando de balancear lo que dijo en la campaña con los compromisos que hizo a sus seguidores, con el hecho de trabajar con aquellos que no están de acuerdo con él, miembros del Congreso, tratar de llegar a los constituyentes que no votaron por él. Creo que es importante para nosotros dejar que él tome sus decisiones. Y creo que el pueblo estadounidense juzgará en los próximos 2 años si les gusta lo que ven. Y si esas son el tipo de políticas y si esa es la dirección que quieren para su país. Y mi rol es asegurar que cuando yo entregue esta Casa Blanca, que esté en la mejor forma posible y que yo pueda ayudarle tanto como pueda para avanzar y construir sobre el progreso que hemos logrado. Y mi consejo, como le dije al presidente electo cuando discutimos, es que la campaña es diferente del hecho de gobernar y creo que él lo reconoce. Creo que él es sincero a la hora de querer ser un presidente exitoso y hacer avanzar este país. Y no creo que ningún presidente llegue diciéndose: quiero ver cómo enojo a la gente o alienar a la mitad del país. Creo que él va a tratar lo mejor que puede para asegurar que cumpla, no solamente para la gente que votó por él, sino para la gente en general. Y las buenas noticias es que después llegan las elecciones en el Senado y eso será un incentivo para él. Solo han pasado 6 días. Creo que es importante que él tenga el espacio, que él pueda crear su equipo, que sepa cuáles serán sus prioridades, poder distinguir entre las cosas por las cuales hizo campaña y las cosas que son prácticas y puede lograr. Hay algunas cosas que son buenas ideas a la hora de la campaña, pero no se traducen en buenas políticas. Y creo que eso es algo que él y su equipo tendrán que determinar, de la misma manera que lo hace cada presidente. Yo sí le dije a él, como lo he dicho públicamente,
que por la naturaleza de las campañas y por la amargura y lo feroz que son estas campañas, es importante realmente enviar señales de unidad y de alcanzar a los grupos minoritarios, las mujeres u otros que están preocupados por el tono de la campaña. Y yo creo que eso es algo que él querrá hacer. Pero esto todo está ocurriendo realmente muy rápido. Él tiene compromisos con sus seguidores que lo ayudaron a llegar aquí y tendrá que encontrar el balance en los próximos meses y semanas y años. Mi esperanza es que esos impulsos finalmente ganen, pero es muy pronto para hacer juicios al respecto. Creo que él movilizó de manera exitosa a un gran grupo de personas. Él ha ganado, él va a ser el próximo presidente. Sin importar cuál sea la experiencia o las asunciones que lo llevaron a la presidencia, esos aspectos, uno de esos aspectos de sus posiciones o de su predisposición que no están acordes a la realidad, entonces se va a dar cuenta muy rápido, porque la realidad tiene una manera de decirte las cosas como son. Y algunos de sus de las cosas que le permitieron lograr este gran éxito político, estas son algunas de las que tendrá que utilizar a favor de todo el pueblo estadounidense. Scott Raisin. You're off to Europe, which is facing some of the same populist pressures we see at work in this country. When you spoke at the UN, you talked about the choice they're facing between integration and building walls. Right. What choice do you think the American people made last week? And is there still a chance for what you call the course correction before Europeans make some of their choices? Creo que el pueblo estadounidense reconoce que el mundo se ha encogido, que está interconectado, que no vas a poner ese genio de nuevo en la botella. El pueblo estadounidense reconoce que sus carreras o las de sus hijos tendrán que ser más dinámicas. Tal vez no estarán trabajando en una misma planta durante 30 años, sino que tal vez tendrán que cambiar de carrera, tendrán que obtener mejor educación, tendrán que volver a entrenarse. Y creo que la gente está lista para eso. Quieren asegurarse que las reglas del juego sean justas. Y lo que eso significa es si miras los sondeos con respecto a la actitud de los estadounidenses con respecto al comercio, la mayoría todavía apoya el comercio, pero se preocupan sobre si ese comercio es justo. Y si tenemos el mismo acceso a los mercados de otros países que otros países tienen con nosotros. Sus preocupaciones también con respecto a los salarios. Yo he hecho el argumento que hasta ahora no ha tenido éxito de que el acuerdo TPP, el TPP, hace justamente eso. Y como consecuencia será algo bueno para los trabajadores y los negocios estadounidenses. Pero ese es un argumento bastante complejo cuando la gente recuerda cómo se cierran las plantas y cómo se llevan los empleos a otros países. Entonces, parte de lo que yo creo que esta elección reflejó es que la gente quiere esa dirección en el curso y el mensaje
surges of immigration, de detener a la inmigración masiva, creating new trade deals no crear nuevos acuerdos comerciales que puedan ser injustos. Creo que esos fueron temas played a prominent role. que tuvieron un rol muy importante en esta campaña. Ahora que pasamos a la etapa de gobierno, mi argumento es That we do need to que sí necesitamos asegurarnos have an orderly que lawful tengamos immigration process. un proceso migratorio legal, If it is orderly, pero si está ordenado y legal, immigration is good for our la inmigración es buena para la economía. country young. Mantiene a este país dinámico, joven, tenemos emprendedores, personas que vienen aquí dispuestos a tomar riesgos, y eso hace parte de las razones por las cuales Estados Unidos a lo largo de su historia ha tenido éxito, y es una de las razones por las cuales nuestra economía está en mejor posición que la de muchos otros competidores. Es porque tenemos una población más joven, que es más dinámica. When it comes to trade, Cuando se trata de comercio, creo que when you're governing, cuando estás gobernando, increasingly apparent that será if you were más to just aparente que eliminate si simplemente eliminas trade deals los acuerdos comerciales Mexico, for con example. México, por ejemplo. Well, Bueno, you've got a pues global supply chain tienes una cadena de suministro that global are allowing en partes que auto plants that we're permiten about to shut down. que no se cierren las plantas en los Estados Unidos. Es porque están trayendo algunas de esas partes para el asamblaje de México. Entonces, no es así de simple como parece. La clave para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los estadounidenses, pero particularmente para los progresistas, es decir, sus preocupaciones y sus ansiedades son reales, pero así es como lo arreglamos. Aumentar el salario mínimo, una mayor protección para los trabajadores, para que los trabajadores tengan mayor apalancamiento para obtener una parte del pastel, un sistema más fuerte, sí al comercio, pero un comercio que asegure que otros países que hacen comercio con nosotros no estén comprometidos, por ejemplo, con el trabajo infantil. Ser atento a la inequidad y no hacer oídos sordos, pero tal vez son prescripciones que pueden funcionar. Personas en comunidades se sienten olvidados, y esa va a ser nuestra estrategia principal ahora. Y creo que podemos hacerlo de manera exitosa. La gente aún mirará a los Estados Unidos. Nuestro ejemplo seguirá teniendo un gran peso, y continúa siendo mi creencia fuerte que la manera como vamos a asegurarnos que todo el mundo se sienta una parte de esta economía global no es aislándonos, sino trabajando juntos de manera más efectiva que en el pasado. Martha Rennes. Una de las palabras rudas que usted tuvo con respecto al señor Trump. Es la conferencia del presidente Barack Obama previo a su viaje a Europa. Irá a Grecia, a Alemania, luego vendrá a Perú para el foro de la APEC, entregando sus opiniones y sus impresiones sobre esa reunión que mantuvo la semana pasada con Donald Trump y sobre cómo encarará en materia de política exterior los mensajes que durante la campaña Donald Trump ha expresado, sobre todo en el tema de la OTAN. En lo que ha dicho Obama, dice que Trump está comprometido con mantener la Alianza Atlántica.